Comenzamos un nuevo tema que se denomina la Edad Moderna en España y América. Bueno, pues comenzamos con el primer epígrafe dentro de este nuevo tema, denominado la Edad Moderna en España y América, y tenemos, bueno, pues a los dos grandes iniciadores de este periodo, que van a ser Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. La unión de dos coronas, que más la de Castilla y Aragón. En el año 1469 se celebró el matrimonio entre Isabel I de Castilla, esta de aquí, y Fernando II de Aragón, este de aquí. Esto, bueno, pues supuso el primer paso en la unión de ambos reinos, la cual se hace efectiva en el año 1479. Pero cuidado, porque fue solo una unión dinástica. Tenían en común lo que son los monarcas, ya que cada uno mantuvo sus instituciones, leyes, costumbres y moneda. O sea que cada uno de los reinos mantuvo todos estos elementos. Esto es lo que actualmente llamaríamos una unión en separación de bienes. O sea que lo de Castilla es para Isabel y lo de Fernando para Aragón. El fortalecimiento del Estado. Mira, los reyes católicos, bueno, pues implantaron una monarquía autoritaria en España, la cual ya se llevaba décadas materializando en otros países, como por ejemplo Italia o Francia, basada en varios principios. La primera, la unificación territorial. Vencieron, muy importante esto, al reino nazarí de Granada y lo anexionaron a Castilla. Es más, va a ser el último gran reino y la última gran hazaña de ambos dos. Posteriormente incorporaron el reino de Navarra en el año 1512 y además se preparó la futura unión con Portugal mediante enlaces matrimoniales, los cuales ahora después os explicaré. La unidad religiosa, se adoptaron varias medidas contra los judíos y los musulmanes. Así, para unificar esto, se crea el Tribunal de la Inquisición en el año 1478, que era una institución que perseguía pues sobre todo a los herejes y los judaizantes, o sea, todos aquellos que no estuvieron, que no comulgaban con la religión católica. Así que es cierto que la Inquisición aquí en España va a ser mucho más light que lo fue en otros países. Lo obligaron a bautizarse o a marcharse a los judíos en 1492 y a los mudéjares en el año 1500, si no cumplían con pues, el credo católico. El establecimiento del Estado moderno. Los reyes católicos controlaron los poderes del Estado. Impusieron su autoridad sobre la nobleza, el clero y los municipios. Cuidado, esto es lo que se denomina, sobre lo que se basa una monarquía autoritaria, ¿vale? La monarquía autoritaria va a tener en común, bueno, pues básicamente estos elementos. Continuamos. Así controlaron a la nobleza y los bienes de las órdenes militares. Redujeron la autonomía de los municipios para controlarlos a través de corregidores y apenas convocaron las cortes. No se nos puede olvidar que las cortes en este momento, bueno, pues van a tener una clave bastante potente porque, por decirlo de alguna forma, era la representación del pueblo frente a los otros dos estamentos privilegiados. El organismo que representaba a los tres estamentos, lo que acabo de decir. Reformaron la administración creando así nuevos organismos, como por ejemplo los consejos integrados por juristas y las chancillerías o audiencias, que eran tribunales reales radicados o establecidos en Valladolid y Granada. Aumentaron los ingresos reales, crearon la Santa Hermandad, la cual mantenía el orden en el campo, y modernizaron el ejército, creándose así los tercios, los cuales, bueno, pues a partir de este periodo, sobre todo en la guerra de los siguientes Habsburgo, como por ejemplo Carlos V o Felipe II, van a tener, bueno, pues una grandísima importancia en los nuevos territorios que se conquisten. Aparte de esto, bueno, pues también en este periodo nosotros ya hemos visto que se empezaron a llevar a cabo una gran cantidad de descubrimientos y movimientos en barco. Bueno, pues la política exterior de los reyes católicos estuvo proyectada por Fernando el Católico, la cual se orientó en tres direcciones. Vamos a verla. Una de ellas iba hacia África, otra hacia el Atlántico, basada en la competencia con Portugal, que culminaría con la conquista de Canarias en el año 1496, lo tenemos aquí, y el descubrimiento de América, por ende, ¿vale? A partir de aquí va a ser una de las escalas que lleva al descubrimiento del país. Y Europa, basada en la rivalidad de Aragón con Francia, conquistando todo lo que es la zona de Nápoles. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las tres direcciones? Una de ellas la tenemos aquí, que es África, y son todos estos territorios que están aquí situados. Otra de ellas va a ser la que se base hacia el Atlántico, la conquista de Canarias, que sería esta, y la última de ellas, ¿vale?, es la que estaría aquí en Europa, basándose sobre todo en la conquista de Nápoles. Vale, bueno, pues Isabel y Fernando crearon un imperio a través de los matrimonios que forjaron para con sus hijos.
Con esto, bueno, pues aseguraban ampliar y extender su dominio y sobre todo evitarse problemas. Borro aquí, perfecto. Contactaron con las casas más singulares del momento y sobre todo, la clave ¿cuál fue? Aislar a Francia. Francia va a ser uno de los países que más guerra mantuvo con España y lo veremos sobre todo en sucesivos temas. La primera de ellas, la primogénita, era Isabel de Aragón, que se casa con el infante Alfonso de Portugal. Pero cuidado, porque el infante Alfonso de Portugal, el pobrecillo, pues muere, ¿vale? Y ella se casa con su primo, el primo del fallecido, que es Manuel I de Portugal, el afortunado. Ella llegó un momento en el cual muere su marido, entra en una profunda depresión, coge los hábitos de monja, pero sus padres le tenían preparado pues otro maridito. Juan II de Aragón se casó con Margarita de Austria, ¿vale? Dentro de la casa de Austria nosotros tenemos con que tanto Juan como Juana van a ser los que se casen, tanto con la heredera como heredero de la propia casa. Hija del emperador germánico Maximiliano I de Habsburgo. Juan I de Castilla se casa con Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano I de Habsburgo. Cuidado con María. Bueno, pues María, que aparece en cuarta posición, se casa con el viudo de su hermana. ¿Con qué viudo? ¿Con qué hermana? Vamos al lío. Mira, nosotros nos encontramos con que Isabel de Aragón, al principio se casa con Alfonso de Portugal, muere Alfonso de Portugal, ella coge los hábitos, pero cuidado porque sus padres tenían reservado a su primo Manuel I el afortunado, pero cuidado porque en este matrimonio que tenemos aquí, la que al final acaba muriendo va a ser Isabel, y evidentemente los reyes católicos Isabel y Fernando no podían dejarse escapar al heredero de la corona de Portugal. ¿Qué es lo que hacen? Pues tan sencillo como que este heredero está viudo y yo tengo otra hija. Así que los caso, ¿vale? Casaron al heredero de Portugal, Manuel I el afortunado, con María de Aragón. Y en última posición tenemos a Catalina de Aragón, la cual se casa con Arturo de Gales, pero volvemos a lo mismo. Arturo de Gales era pues un príncipe súper enquencle y ese matrimonio pues acaba fraguando a los pocos días de la boda. Pero los reyes, los Tudor, mantienen a Catalina en Inglaterra y que lo que pasa, la deja allí unos cuantos años hasta que consideran que Enrique puede casarse con ella y Catalina se acaba casando con Enrique VIII. Por lo tanto, se dais cuenta, Portugal, todo lo que es la Casa de Austria e Inglaterra estaba en las manos de los reyes católicos, siempre y teniendo muy claro que había que aislar a Francia, pero lo que hicieron que fue, pues básicamente rodear a Francia con todas las casas reales que había alrededor, casando a todos y cada uno de sus vástagos. Una estrategia bastante potente del momento. Bueno, pues continuamos. Tras la muerte de Isabel la Católica, la cual muere en el año 1504, al morir también sus hermanos, tanto Juan como Isabel, o sea, Isabel era la primogénita, en línea sucesoria iba Juan, se convierte en reina de Castilla, Juana. Punto por aquí. Juana. Y a la muerte de su padre, también de Aragón, ¿vale? O sea que a la muerte de Isabel la Católica y al morir su hermano Juan e Isabel, Juana se convierte en reina de Castilla cuando muere su padre, también de Aragón. Y su consorte va a ser Felipe el Hermoso. Mirad, aquí los tengo representados. Esta de aquí sería Juana, ¿vale? Esta de aquí sería Felipe, ¿ok? Ambos dos tuvieron muchos hijos. El principal de ellos va a ser Carlos I de España, V de Alemania, que se casa con su prima Isabel de Portugal. Pero luego ya lo iremos viendo, ¿vale? Aquí tenemos el cuadro representado de ambos dos, que tienen un hijo, que es Felipe II. Vamos a verlo. Los monarcas del siglo XVI. Tras la muerte de Isabel de Castilla en el año 1504 y de Fernando de Aragón en el año 1516, y debido a la incapacidad de su madre Juana, no se nos puede olvidar que nosotros siempre se ha conocido a Juana como Juana la loca, o sea, no estaba bien. Muchos se dicen que esa locura venía porque su abuela ya también estaba algo loca, pero sobre todo va a ser por los celos que tenía hacia su esposo. Su reino y territorios terminaron pasando a su nieto Carlos. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y Carlos sería este de aquí, nacido y criado en los Países Bajos. Se iniciaba así en España la llamada Casa de Austria, ¿vale? Muy importante en este momento porque cambiamos de casa, los Austrias, que perduró hasta el año 1700, el siglo XVIII. En el siglo XVI, la Casa de Austria estuvo representada por Carlos I y por su hijo Felipe II. Mirad, aquí tenemos a este de aquí, que sería Carlos I, ¿vale? Y este de aquí, Felipe II. Os apunto por aquí el nombre para que nos quede, ¿vale?
Carlos I por ahí, y aquí estaría Felipe II, ¿vale? Bueno, pues continuamos. Carlos I, del año 1516 a 1556, heredó de sus abuelos paternos y maternos numerosos territorios en Europa e Italia, y también las conquistas en América, sobre todo por parte de Isabel. En 1519 fue elegido emperador de Alemania. Bueno, pues su hijo Felipe II, 1556-1598, no heredó las posesiones centroeuropeas de su padre, ni tuvo el título de emperador, ¿vale? Porque ese título de emperador estaba en posesión de otro familiar, pero incorporó la isla Filipina y el reino de Portugal con sus colonias, ¿vale? No se nos puede olvidar que Felipe II era hijo de Isabel de Portugal, por lo tanto en ambos dos monarcas, Isabel y Carlos, Felipe, pues heredó todo eso. Con ello creó un enorme imperio en el que nunca se ponía el sol, y esa frase es totalmente, vamos, un miticazo de la vida, y es literal, o sea, había posesión en todo el mundo. Ambos monarcas consolidaron la monarquía autoritaria, ¿vale? Muy importante, que ya lo comenzaron los reyes católicos, y gobernaron un extenso imperio, lo que les permitió imponer la hegemonía hispánica o hispana en Europa, y lo que ocasionó pues muchísimos conflictos externos, ¿vale? No se nos puede olvidar que en nuestro imperio no se ponía el sol, por lo tanto íbamos a ser los reyes del mundo. El reinado de ambos se conoce con el nombre de Siglo de Oro, debido a la bonanza que tuvo el imperio en este momento, y supuso un resurgimiento en las artes y en las letras en sí. Bueno, pues en este mapa un poco pues se resume todo lo que hemos visto anteriormente. Bueno, pues aquí tenemos con línea de color morada lo que sería el límite del imperio alemán, en marroncito o en beige las posesiones de Carlos I, en verde las posesiones de Felipe II, y claro, vamos a tener en rosa las posesiones de ambos dos, ¿vale? Son territorios que posteriormente acaban teniendo. Aquí también lo tenéis, ¿vale? ¿Qué incorpora cuando Portugal se une a la corona española con Felipe II? Pues todos estos elementos que están en verde. ¿Qué incorporaba la monarquía hispánica? Pues todos estos de aquí, como podéis ver, bueno, pues este es el imperio en el cual no se ponía el sol. Entonces Felipe II va a ser, bueno, pues el grandísimo emperador que hizo que España y la corona hispánica en ese momento, bueno, pues fuese la primordial de todo, la más importante. Si os dais cuenta, volvemos a lo mismo, en esta zona del Franco Condado, o sea, este plan que ya tuvo los reyes católicos, pues lo culminaron en este momento. El reino de Francia, cuando casaron a Catalina de Aragón, por lo tanto, aunque tuvieron sus más y sus menos, casi siempre, muchas de las veces apoyaron a la corona española, otras veces no, pero la mayoría sí. Y aquí tenemos todos los territorios en los cuales Francia se encontraba totalmente aislada y constreñida con los territorios españoles del momento. Bueno, pues continuamos. ¿Cómo organizaron la monarquía? Tanto Carlos I como Felipe II representaron una monarquía autoritaria, como ya hemos dicho. Ambos gobernaban con una administración muy bien organizada y ayudándose de secretarios y de consejos, que gobernaban los territorios, como por ejemplo el Consejo de Indias, ¿vale? Todos los territorios que procedían de la India, o el de Castilla, o también algunas organizaciones como por ejemplo el Consejo de la Inquisición. En cuanto a la organización territorial, van a tener sus costumbres, sus leyes, y sobre todo existía la figura del virrey. El virrey lo que hacía era gobernar con las mismas funciones que el rey en un territorio en el cual el rey pues no llegaba. La monarquía autoritaria siempre mandaba el rey. Dirige la política interior y la exterior. Controla las cortes, los municipios y los privilegiados. Se apoya en una administración bien organizada, con secretario y consejo. Dentro de los territoriales, Castilla, India, Aragón, Italia, Portugal. Los sectoriales, Estado, guerra, o sea, todos los elementos que la corona tiene que controlar, y los territorios, según los lugares en los que estuviesen cada uno de estos consejos. Bueno, pues continuamos este tercer epígrafe con la política de los Austria. No se nos puede olvidar que los Austria, bueno, pues va a ser la nueva dinastía que aparece en este momento. Esta nueva dinastía se inicia con Carlos I. Durante el reinado de Carlos I, bueno, pues tuvo que enfrentarse a una serie de conflictos interiores y exteriores. Cuidado, porque Carlos I no se educó en España, era hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, y esto, pues por decirlo de alguna forma, le pasó bastante factura. Dentro de los conflictos interiores que se desataron al llegar a España en el año 1517, el principal de ellos es que no hablaba castellano, por lo tanto, a ese hay que unirle también el hecho de que pida enormes sumas de dinero, bueno, a las cortes, ¿para qué? Pues para financiar su elección como emperador, y también, claro, el hecho de que llegase de momento, no hablase castellano, pidiese muchísimo dinero para financiar su elección como emperador de Alemania, y que dejó el gobierno
en manos de consejeros flamencos de Flandes, bueno, pues esto provocó una serie de recelos y sobre todo un montonazo de problemas donde en la élite de la nobleza española, la que controlaba hasta este momento este sector privilegiado, pues toda la situación del país. Todo esto que provoca, repito, el que no hablase castellano, el que pidiese mucha suma de dinero y el que dejase el gobierno en manos de consejeros flamencos, pues provocó dos revueltas principales. Una de ellas fue la de las comunidades o la revuelta de las comunidades en Castilla o de los comuneros, llevada a cabo en 1520 y 1521, protagonizada por algunas ciudades, siendo reseñable en esta batalla, la batalla de Villalar, ¿vale? Con el ajusticiamiento de los cabecillas. Y luego también la otra revuelta que vamos a encontrar va a ser la de las Germanías en Valencia y Mallorca en estos 4 años, del 1519 a 1523, que enfrentó a los gremios urbanos contra la nobleza. En esta época, bueno, pues sí que es verdad que la nobleza seguía pidiendo muchísima suma de dinero a los gremios, hubo una recesión bastante económica, por lo tanto se acabaron levantando en contra de ellos. Ambas se volvieron contra Carlos I al no atender pues, sus peticiones y fueron sofocadas por el ejército real. Así, por ejemplo, nos vamos a encontrar que aparece un cuadro súper famoso que va a ser la ejecución de los comuneros de Castilla, donde aparece, bueno, pues Padilla y todos los principales seguidores de este mismo, o sea, uno de los cuadros de Hitler bastante importantes, que lo que hace es recoger, bueno, pues ese levantamiento de los comuneros, ¿vale? Sobre todo en la batalla de Villalar, muy importante, Castilla, y el siguiente lo tenemos en Valencia y Mallorca. Posteriormente vamos a tener que Carlos I también lleva a cabo, va a tener una serie de conflictos exteriores, ¿vale? Que fueron también bastante numerosos. El principal de todo, bueno, uno de los principales, el que ya llevamos viendo ya de época de los Reyes Católicos, bueno, pues va a ser con Francia, deseosa de dominar el norte de Italia al estar cercada por las posesiones de Carlos V. Estas posesiones de Carlos V, que lo que hacían era rodear a Francia, fue algo que ya estuvo diseñado por los Reyes Católicos, ¿vale? No se nos puede olvidar que, por ejemplo, si tenemos aquí situada, esto sería España, aquí estaría todo lo que es la zona de Francia, aquí tenemos la bota, que es Italia, ¿vale? Si esto de aquí es los territorios de Francia, bueno, pues nosotros tenemos con que esto de aquí era español, esta parte de aquí también, el Franco Condado, al norte, o sea que si os dais cuenta, bueno, ya todo esto unimos que claro que Inglaterra también iba de la parte de España, porque había un matrimonio real en su día, que era una de las hijas de los Reyes Católicos, o sea, que Francia nos odiaba muchísimo. Bueno, pues perdió el milanesado, o sea, el ducado de Milán, y el rey Francisco I fue capturado y llevado a Madrid. O sea, que Francia, deseosa de dominar el norte de Italia, ¿vale? Pierde el milanesado, ¿vale? Y el rey Francisco I es capturado en esta batalla y llevado a Madrid. A esto también se unen los turcos, los cuales estaban amenazando ya el imperio por todo lo que es la zona de Grecia y demás, que amenazaban el imperio en Centro Europa y también en el Mediterráneo. Los estados alemanes protestantes, aquí no se nos puede olvidar que nos vamos a encontrar que aparecen una serie de problemas en este momento, sobre todo muchos de ellos provocados, bueno, pues por un amigo que todos conocemos y ya que hemos visto anteriormente, que va a ser Lutero. ¿Vale? Todo esto que provoca, bueno, pues que los estados alemanes protestantes buscando su independencia se enfrentaron en numerosas ocasiones con el emperador, quien finalmente reconoció su libertad religiosa en Alemania en la paz de Augsburgo o paz de las religiones. Continuamos con el hijo de Carlos I, que es Felipe II. Felipe II también tuvo que hacer frente, bueno, pues a graves problemas, muchos de ellos heredados de su padre, a los que se van a sumar pues la guerra de religión católica europea. En el interior, ¿qué pasó? Bueno, pues luchó contra la rebelión de los moriscos en las Alpujarras granadinas en el año 1568, causada por las presiones que sufrían pues, a la hora de abandonar su religión y sus costumbres. Le obligaron a eso, a convertirse. La rebelión fue sofocada y la población morisca fue expulsada del reino de Granada y se dispersó por Castilla. También se enfrentó a otra rebelión, que va a ser la rebelión de Aragón en 1590, donde se consideraba que las actuaciones del monarca, bueno, pues no respetaban sus fueros y sus derechos tradicionales. No se nos puede olvidar que todo esto, cuando Isabel y Fernando estaban gobernando, bueno, pues había una división bastante potente. Castilla tenía sus fueros y Aragón tenía los suyos, los siguieron manteniendo, aunque lo que tenían en común eran los monarcas. Terminó siendo esta sofocada por el rey. En el exterior, bueno, pues una de las más potentes va a ser la batalla de San Quintín, ¿vale? Donde las tropas de Felipe II se enfrentan a las de Enrique II. Vamos, otra vez tenemos una lucha entre
España versus Francia. Pero cuidado, porque en este momento Francia empieza a recuperar poder. Enrique II, evidentemente, rey francés, atacando esta localidad, Saint-Quentin, desde los Países Bajos, como represalia por invadir los franceses Nápoles. O sea que los franceses automáticamente entran en Nápoles, se quedan con Nápoles. Nápoles siempre ha sido territorio español y los españoles no tienen otra cosa que desde los Países Bajos entrar en esta localidad. Los españoles ganan. Los turcos en la batalla de Lepanto en el año 1571, gracias a una alianza naval con Venecia y con el Papa, son parados, ¿vale? Y la rebelión de los Países Bajos del Norte en el año 1566, los cuales habían adoptado el protestantismo y se independizaron, de hecho, en el año 1579. Pero es que tenemos otra más con Inglaterra, un país protestante que apoyaba la sublevación de los Países Bajos y los ataques de los corsarios al comercio español con América. O sea que si os estáis dando cuenta, ya no solo va a ser Francia, toma también los países protestantes, Inglaterra, los turcos, o sea que es que Felipe II es el rey del mundo, pero cuidado, porque en esta época también empieza a tener problemitas. Felipe II planeó la invasión de Inglaterra a través de ¿qué? De la conocida Armada Invencible, pero su fracaso en el año 1588 supuso la gran derrota de la monarquía hispana. A todo esto damos un salto de continente y nos vamos directamente a América, porque aquí también en este instante se siguen conquistando una serie de territorios. Seguimos en el siglo XVI, una vez finalizada la fase del descubrimiento, los españoles procedieron a la conquista. Las características principales de la conquista fue un proceso muy rápido, ¿vale? Ya que los conquistadores contaban con un armamento que era muy superior al que había en esos lugares. Los conquistadores eran poco numerosos. Fueron hidalgos de la baja nobleza y gente humilde que pretendían hacer pues nueva vida. Y se basó en capitulaciones, o sea, van a ser una serie de contratos en los que la corona autorizaba a un capitán a formar una expedición y a conquistar un territorio concreto. Vamos a ver las etapas. En la primera etapa tenemos dos personajes muy importantes, uno de ellos va a ser Hernán Cortés, ¿vale? Y otro Francisco Pizarro. Hernán Cortés llega a México en el año 1519, año en el que los aztecas esperaban el regreso del dios Quetzalcóatl. Hizo prisionero al rey Moctezuma, Hernán Cortés, pero no logró conquistar la capital, Tenochtitlán, hasta 2 años después debido a un fuerte enfrentamiento con los aztecas, y después controló todo el territorio. Francisco Pizarro, en cambio, llega a Perú. Aquí se va a crear posteriormente el virreinato del Perú. Al año siguiente hizo prisionero y ejecutó al inca Atahualpa. Si os estáis dando cuenta, vamos a seguir los dos procesos en ambos dos lugares, con personajes diferentes, y en 1533 conquistó la capital, que era Cuzco, capital del Imperio Inca, aprovechando por el enfrentamiento interno de los indios por la sucesión y su identificación con el dios Viracocha. Ya en la segunda etapa se incorporaron el resto de América del Sur, excepto Brasil, que era portugués, América Central, incluyendo la cultura maya que se extendía por el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras, y el sur de América del Norte, Florida, Texas y California. Y también conquistaron las islas Filipinas en el año 1571. Por lo tanto, si repasamos, que Hernán Cortés llega a México en el año 1519, año en el que los aztecas, pues esperaban el regreso de un dios, concretamente el Quetzalcóatl. Hizo prisionero al rey Moctezuma, conquista la capital de Tenochtitlán 2 años después, debido a un fuerte enfrentamiento con los aztecas, y al final controla el resto del territorio. En cambio, Francisco Pizarro desarrolla su etapa su conquista en Perú y hace prisionero, igual que vimos anteriormente con Hernán Cortés, al rey Atahualpa, al inca Atahualpa, también lo ejecuta, y posteriormente conquista Cuzco, que es la capital, y también el Imperio Inca. Como segunda etapa, pues ya se incorpora al resto de América del Sur, todos menos Brasil, que era portugués, América Central y también el sur de América del Norte. Seguimos con la colonización y la organización de América. El gobierno y la administración, pues las Indias se incorporan directamente a la corona de Castilla. El gobierno de los nuevos territorios se encomendó al Consejo de Indias, ¿vale? Y la administración del territorio se organiza en 2 grandes virreinatos, el de Nueva España y el virreinato del Perú, pero gobernados por virreyes, o sea, eran personas que lo que hacían era ocupar el lugar del rey en esta zona. Lo dividían en gobernaciones o provincias mandadas por gobernadores, ¿vale? Y en cabildos o municipios regidos por un ayuntamiento. Para la administración de justicia estaban las
audiencias. Por lo tanto, vamos a hacer un breve esquema y lo vamos viendo. Mirad, el elemento principal que yo me voy a encontrar va a ser el virreinato. ¿Vale? Va a ser la clave, el cual estaba gobernado por un virrey, era el que mandaba. Ahora, debajo de ellos, lo que hace que va a ser, pues automáticamente dividen el virreinato en gobernaciones. ¿Vale? Que son provincias. Al mando de cada una de ellas, un gobernador, ¿ok? Y esas gobernaciones posteriormente van a crear o van a llevar a cabo la construcción de una serie de cabildos, ¿vale? O sea, debajo de las gobernaciones van a estar los cabildos, que son los... Perdonad por aprovechar al máximo el espacio. Los municipios. Por lo tanto, tenemos que el reino es el virreinato, gobernado por un virrey, una serie de gobernaciones o provincias, las cuales estaban regidas por un gobernador, y las gobernaciones se dividen en cabildos o municipios. Dentro de la explotación económica, bueno, pues tenemos que la minería va a ser la actividad económica principal y se explotaban los yacimientos de oro de las ricas minas de plata de México y Perú. Por ejemplo, de Perú sería la de Potosí. Esta explotación se realizaba mediante el sistema de la mita o trabajo forzoso asalariado de los indios. Ahora, también en este instante no se nos puede olvidar que las actividades agrarias se practicaban en grandes propiedades agrícolas y ganaderas llamadas haciendas y estancias respectivamente. Eran trabajadas con indígenas en régimen de encomienda o con esclavos o con esclavos negros, ¿ok? O africanos. El comercio, bueno, pues este va a ser monopolio total de Castilla. Se ejercía mediante la Casa de la Contratación de Sevilla, por decirlo de alguna forma era el organismo que lo regía, donde debía escribirse cada navío a la ida y a la vuelta de la India. A través del comercio, bueno, pues los castellanos introdujeron en América cultivos europeos como el trigo, la cebada, avena, vid y olivo, o sea, la triada mediterránea, animales desconocidos como los caballos, las vacas, cerdos o el ave de corral. Las colonias americanas proporcionaron nuevos cultivos, maíz, patata, tomate, judía, pimiento, calabaza, cacao o tabaco, y algunos animales como por ejemplo el pavo. Pero cuidado, aquí hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, o sea, de esta explotación de la minería, todo y cada uno de estos barcos a los cuales iban y venían y posteriormente la Casa de la Contratación se inscribían, era en este trayecto donde iban a ser pues muy asaltados pues por otras coronas y sobre todo pues por esos piratas tan característicos que aparecen en esta época a fraguarse sobre todo su leyenda y su aparición. Bueno, pues que seguimos con este 6.1 y vamos a la población y la economía. La población, bueno, pues en este momento creció en el siglo XVI hasta alcanzar los 8 millones de habitantes, siendo Castilla el reino más poblado. ¿La economía de la época? Pues diferenciamos que en Castilla siguió siendo básicamente esa economía rural, pero la conquista del Nuevo Mundo provocó una grandísima prosperidad económica. O sea, ya hemos visto anteriormente la cantidad de elementos agrarios y mineros que llegaban a nuestras costas, lo que provocó cierta bonanza y los beneficios se invirtieron en guerras y deudas. En esta época ya hemos visto todas las guerras que se produjeron contra Francia, había que pagar deudas, etcétera, etcétera. La economía, en cambio, aragonesa sufrió un paulatino estancamiento. Seguimos con los grupos sociales. Bueno, pues volvemos otra vez a la pirámide que hemos estado viendo anteriormente y vamos a ir analizando cada uno de ellos. Seguimos teniendo una serie de grupos privilegiados donde la nobleza y el clero mantuvieron sus privilegios, prestigio y poder social. Cuidado con la burguesía. En esta época, sobre todo en España, tuvo escaso desarrollo, pues la mentalidad imperante despreciaba el comercio y las actividades manuales. Por eso sus miembros más ricos aspiraban a pasar al grupo de la nobleza. El campesinado, vamos por aquí, continuó formando la mayoría del estamento no privilegiado y sus condiciones de vida mejoraron algo. Ahora, el odio que despertaban, tanto los judíos conversos como los moriscos, llevó a exigir estatutos de limpieza de sangre, es decir, pruebas de no tener antepasados judíos o musulmanes para ocupar ciertos cargos. O sea, esto van a ser una serie de elementos, por decirlo de alguna forma, de cuestiones imperantes en la sociedad del momento, sobre todo para seguir refutando que tú eras pues un ciudadano de pro
que debías ocupar, bueno, pues los puestos más imperantes y sobre todo para no bajar a estos puestos de aquí. La vida cotidiana del siglo XVI. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, pues cómo serían esas casas, cómo vivían antiguamente. La nobleza tenía como ideal de vida la ociosidad, o sea, estar ociosos, básicamente hacer poco. Los hombres se dedicaban a cuidar su apariencia, a cazar y realizar visitas, y las mujeres, pues atender a los hijos y organizar las tareas domésticas. Los nobles vivían en amplios caserones, como podemos ver por aquí, con sobrias fachadas, o sea, fachadas muy sencillas, como mucho aparecía el escudo de la familia, era como el DNI, o sea, aquí decía, aquí vivía fulanito, eso se veía a través del escudo de armas, y con un mobiliario de calidad, poco pero potente. En su interior había 3 espacios, el de respeto, que era una habitación introductoria ricamente decorada, el de cumplimiento, al que accedía las visitas, y el del cariño, compuesto por las habitaciones más íntimas, ¿vale? Los dormitorios. El estamento no privilegiado, bueno, pues sus miembros debían trabajar pues, para poder vivir. Los campesinos residían en casas de 2 plantas, con la cocina y el almacén en la planta baja y las habitaciones siempre en la parte superior. Y los grupos populares urbanos pues, habitaban casas de vecindad, una especie así como de corralas, o corralas dispuestas en torno a un patio central, o bien casas de vecinos o directamente las corralas. Bueno, pues seguimos avanzando y ya nos vamos directamente al epígrafe número 7, donde está la cultura y la arquitectura renacentista, la evolución cultural. En el siglo XVI comenzó el conocido como siglo de oro, la etapa más floreciente de la cultura española, que se prolongó también durante el siglo XVII. Durante este siglo, bueno, pues la enseñanza alcanzó nivel y prestigio en las universidades de Alcalá de Henares, Salamanca y Valladolid, o sea, las más potentes del momento y que a día de hoy se mantienen y tienen fama. Y en los colegios fundados por los jesuitas, tanto las universidades como los colegios fundados por jesuitas. En la literatura destacaron, bueno, pues la poesía italiana de Garcilaso de la Vega, la novela picaresca El Lazarillo de Tormes o la mística de Santa Teresa de Jesús. Dentro de la arquitectura, bueno, pues nos centramos en 3 movimientos o 3 etapas. El plateresco de 1500 a 1530. Mezcla, los edificios se siguen haciendo en estructura gótica, como podemos ver aquí estos pináculos, pero cuidado porque nos va a cambiar la decoración. Esta decoración provenía de Italia, se movió a través de grabado y llega a España y se empiezan a ubicar en las fachadas, una especie así como de grutescos, ¿vale? La decoración renacentista traída de Italia por el erudito español a través de grabados, ¿vale? Importante que sean los grabados. Esta incluía medallones, aquí tenemos los medallones. Escudos, aquí tenemos, bueno, lo voy a ir señalando y así los tenemos ya, ¿vale? Estos de aquí serían los medallones. ¿Vale? Aquí tenemos los escudos, ¿vale? Y los grutescos realizados con minuciosidad semejante al trabajo de un platero, de ahí su nombre. Esto aquí sería los grutescos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que va a ser una decoración muy detallada, con un montonazo de detalles y muy bien esculpida. De aquí se dice que recordaba mucho al trabajo de los plateros, por eso este estilo se denomina plateresco. ¿Cuál es el edificio más característico del momento? Bueno, pues este de aquí que os tengo, ¿vale? Que van a ser, o que va a ser la fachada de la Universidad de Salamanca. Continuamos con la evolución y sobre todo la influencia del Renacimiento en Italia. Bueno, pues el Renacimiento llega a España y aquí tenemos algunos edificios más característicos que ya sí podemos decir que son renacentistas, tanto en la construcción del edificio como en la decoración del exterior. El purismo, así se denomina, adoptó elementos constructivos renacentistas y simplificó y aumentó el tamaño de la decoración. Los principales edificios van a ser el Palacio de Carlos V, que lo tenemos aquí en Granada, situado justamente en la unión o donde están los palacios nazaríes de Granada. Así que aquí lo único que se hacía era, bueno, pues dejar claro que el cristianismo había vencido al mundo musulmán y dejar constancia, ¿vale?, la superioridad cristiana con un palacio que es un cuadrado al exterior, el interior un círculo, ¿vale? No se sabe, parece ser que Carlos V ni vivió aquí, se terminó bastantes años más tarde y siglos. Lo más importante en todo, lo más interesante, bueno, pues va a tener 2 plantas y sobre todo en la parte de abajo esta especie de almohadillado. Perdón. Almohadillado que van a ser todo y cada uno de estos bloques, ¿vale? También tenemos el Palacio de Monterrey en Salamanca, que sería este de aquí, y la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, sobre todo muy pura, muy sencilla, ¿vale? Muy de gusto renacentista del momento.
Seguimos avanzando y ya la última parte de este estilo renacentista va a ser el herreriano, un estilo muy peculiar y muy de aquí, entre el año 1560 y el 1600, ya siglo XVII. Toma el nombre del arquitecto más famoso, que es Juan de Herrera. Se caracterizó por la forma simple, las cubiertas exteriores con pizarra, con este color grisáceo tan característico, y la desnudez decorativa. Los edificios más importantes pues va a ser el Monasterio Palacio de San Lorenzo del Escorial, que lo tenemos aquí, o sea, muros muy sencillos, con ventanas muy simétricos pero muy desnudos, solo está marcada la fachada, ¿vale? Aquí tenemos otro palacio que sería el Palacio Ducal de Lerma, del Duque de Lerma, donde está marcada la entrada con los escudos de armas y dos grandísimas torres que lo que hacen es cerrar el edificio en sí. Un elemento muy característico de este estilo son estos elementos de aquí, que son los chapiteles, ¿vale? Estos chapiteles que podemos observar aquí, incluso aquí, son los más característicos del estilo herreriano para poder reconocerlos. Continuamos con la escultura del Renacimiento, y dentro de esta escultura, bueno, pues uno de los elementos más característicos aquí en España pues van a ser las tallas, sobre todo en madera policromada. Estaban hechas en madera y policromada era una especie de capa que se va por encima que servía pues para fijar la policromía, o sea, el color de las mismas, estos dorados, este color carne, se hacía a posteriori. La temática va a ser religiosa, como podemos observar aquí, con dramatismo y sentimiento en los rostros y las actitudes de los personajes, un poco también para contrarrestar toda esa reforma protestante que estaba viendo. Se ubicarán en los retablos de las iglesias, muy importante, ¿vale? Se ubicaban para la iglesia, la sillería de coro y los pasos procesionales, muchos de ellos se mantienen hasta ahora. Y para los sepulcros se utiliza la piedra y el mármol. Uno de los autores más famosos, Alonso de Berruguete, por obras como por ejemplo va a ser El sacrificio de Isaac, que está, El martirio de San Sebastián, que fue martirizado a base de flechas. Aquí tenemos las señales, en muchas otras obras aparecen las flechas. La sillería de coro de la Catedral de Toledo, o Juan de Juni, como El entierro de Cristo, o la Virgen de las Angustias, que nos tenemos aquí. Por eso te dais cuenta, siguen la misma estructura, o sea, hechas en madera, policromadas, con muchísimo sentimiento, incluso con bastante movimiento. Uno de los pintores más característicos del momento, más conocido y que seguro que habéis visto alguna vez, va a ser el Greco, ¿vale? Ahora lo vemos. La pintura del Renacimiento estuvo influenciada por las corrientes italianas renacentistas y por los grandes maestros italianos, obvio, ya que muchos visitaron la corte española. Era muy importante esta corte. Su temática pues, fue religiosa. Los pintores más destacados, más famosos, Pedro Berruguete, Juan de Juanes, Luis de Morales y sobre todo Domenico Totocopuli o el Greco, ¿vale? No se nos puede olvidar que la corte española de este instante, bueno, pues era la que movía el mundo, por lo tanto muchos de los pintores italianos procedían aquí para realizar encargos. La pintura del Greco, características, bueno, pues las figuras van a tener unas proporciones alargadas, ¿vale? No se nos puede olvidar, si lo vemos aquí, esta figura va a ser más larga de la cuenta, sobre todo aquí lo podemos ver, aquí se ven claramente que los personajes están como más alargados de la cuenta. Postura en movimiento, aquí vemos el movimiento, ¿vale? Sobre todo esta. Estudiadas composiciones, o sea, esta composición, aquí vemos una diagonal, nos encontramos el cielo, aquí la tierra, luces fuertes, contraste de luces y sombras, brillantes y reales, y un colorido dentro de la gama, que están las frías de los azules, muchísimos azules, los grisáceos, ¿vale? Bastante grises, verdosos, violáceos y naranjas. La temática, pues siempre va a ser religiosa, aunque el Greco también hizo retratos. Siempre va a expresar la idea de la contrarreforma, o sea, volver a la importancia del culto de los santos y de la Virgen, y para ello se hacen muchísimas obras en contra de los protestantes. También fue un magnífico retratista, hace una serie o gran cantidad de retratos. Entre sus obras más características pues tenemos el Espolio, ¿vale? O el Martirio de San Mauricio y la Legión Tebana, ¿vale? Que son los que os muestro aquí en esta diapositiva. Muy bien, aquí tenemos algunas otras obras, como por ejemplo va a ser el entierro del conde de Orgaz, vuelvo a lo mismo, una composición muy estudiada. La parte superior aparece lo que es el nivel del cielo, en la parte inferior aparece el nivel terrenal con una gran cantidad de rostros, todo muy estudiado, y muchos eran personajes del momento. Movimiento, como esta figura de espalda, aparecen, pues, ¿qué te digo yo? Tanto los rojos, los azules, los violetas, los grisáceos, o el caballero de la mano en el pecho, que va a ser uno de los más conocidos, hecho en el año 1584, donde está totalmente claro que el fondo está muy difuminado para que nos centremos directamente
en este personaje. También un documento histórico del momento para conocer cómo se vestía en esta misma época. Continuamos ya con el último epígrafe, que es la Edad Moderna en Andalucía. Bueno, en Andalucía y América. Andalucía y América siempre han estado pues, muy conectadas, ya que las mayores expediciones pues, parten de esta comunidad. Así, entre 1499 y 1502 se crearon los viajes andaluces, los cuales van a estar costeados pues, por Comerciantes de Andalucía. Esto tuvo un reflejo en la ciudad de Sevilla. ¿Por qué? Porque todos salían de allí. Vivió una bonanza muy importante en el 16, pasando de 50.000 a 130.000 habitantes. Una burrada. La Universidad de los Humanistas. El humanismo se desarrolló ampliamente en Andalucía, siendo Sevilla y Granada los principales centros culturales, seguida de Baeza y Osuna. Y la temprana instalación de la imprenta en Sevilla en el año 1470, no se nos puede olvidar que la imprenta fue creada, la propia imprenta, en el año 1448 por Gutenberg, o sea, muy prontito se instaló en Sevilla. En su vertiente literaria, los humanistas más notables fueron Fray Luis de Granada y Mateo Alemán. Ahora, dentro del Renacimiento andaluz, ¿qué nos encontramos? La arquitectura. En Granada, Pedro Machuca, va a ser uno de los arquitectos principales, levantó el palacio de Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania. Y Diego de Siloé continuó con la Catedral de Sevilla, con la capilla mayor coronada con una cúpula. En Sevilla, Diego de Riaño hizo el Ayuntamiento de Sevilla, ahora enseñaré algunas fotillos, y la sacristía de la catedral. Y en Jaén, Andrés de Valdenvida hace la catedral de Jaén, donde implanta una bóveda vaída. Y en Úbeda, la iglesia del Salvador. La iglesia del Salvador es muy importante. Dentro de la escultura, bueno, pues esta prosperidad económica atrajo muchísimos escultores extranjeros que introdujeron modelos italianos. Destacan los sepulcros en mármol de los Reyes Católicos, hechos por Domenico Fancelli, y el de Juana la Loca y Felipe el Hermoso por Bartolomé Ordóñez, que ahora veremos, que están ubicados en la Capilla Real de Granada, porque ellos se enterraron allí. La pintura. Los autores más famosos trabajaron en Sevilla y en Granada. El caso de Alejandro Fernández, con la Virgen de los Navegantes, o el pintor flamenco Pierre Kempener, a quien los españoles llamaron Pedro de Campaña, el descendimiento de la cruz o crucifixión, o Luis de Vargas, con la generación de Jesucristo, y también el arquitecto Pedro Machuca, que hizo el descendimiento de la cruz. Bueno, pues aquí vamos a tener algunos de los elementos más característicos del momento. Tenemos este maravilloso Palacio de Carlos I, hecho por Pedro Machuca. Aquí tenemos lo que es la parte central, dos pisos, el inferior con el almohadillado que he contado, la parte superior con una serie de ventanas y unos óculos. Los óculos son estos elementos que aparecen redondos y un cornisón muy potente. Y siempre enmarcando la parte central con una serliana, ¿vale? La entrada con un frontón. En Sevilla, Diego de Riaño, aquí lo tenemos, hace el Ayuntamiento de Sevilla, donde, bueno, pues aquí parece ser que nace ese término de plateresco, ya que la labor tan minuciosa no está terminada, esta parte no está terminada, dejaron los bloques pero no se talló. Recordaba la labor de los plateros, ¿vale? Aquí tenemos la iglesia de Jaén, de Andrés de Vandelvira, y en Úbeda la iglesia del Salvador, ¿vale? Pedro Machuca, Riaño y Vandelvira. Y aquí tenemos los dos sarcófagos, como he dicho antes, el de los Reyes Católicos, de Domenico Fancelli, que es este de aquí, ¿ok? Y en esta parte de aquí vamos a tener el de Felipe el Hermoso, ¿vale? Una obra de Bartolomé Ordóñez, Felipe el Hermoso y Juana la Loca, ambos dos ocupados o situados en la Capilla Real de Granada. Bueno, pues con esto terminamos ya este tema.